Hola a todos, buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar un minuto más a que se terminen de conectar los que estamos agregando a la sesión y comenzamos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos y esperemos que la sesión sea de utilidad. Estamos por arrancar. Un segundo, por favor. Gracias. Y recordarles que estamos en las redes como Todos Unidos, @TodosUnidos. Esta plática se va a transmitir también por Facebook, Facebook Live de las redes de Todos Unidos Online. Y si nos gustan seguir, Todos Unidos en Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Si quieres, Listo, adelante. pues, si quieren, comenzamos por respeto a las personas que están conectadas y seguimos agregando a personas que estén por entrar. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos. Mi nombre es Héctor Genis y nosotros somos el grupo Todos Unidos Online. Todos Unidos Online somos un grupo de compañeros egresados del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, del IPADE, en el cual nos reunimos por la causa de la situación de México y el COVID y decidimos hacer algo para poder apoyar a la sociedad. Somos un grupo de empresarios, consultores, médicos y es un grupo multidisciplinario que nos reunimos con el simple y único hecho de apoyar y ayudar a la sociedad. Y estamos aquí para atraer este contenido de valor, como el día de hoy. Tengo el gusto de presentarles a mis demás compañeros y voy a darle la palabra a mi compañera Zaira para que presente a nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Zaira. Ya está el doctor con nosotros. Ok. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Tenemos el honor de presentar por segunda ocasión en este webinar de Todos Unidos Online al doctor Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo del Centro Médico ABC. Realizó su carrera de medicina en la Universidad La Salle con mención honorífica, la especialidad de medicina interna en el Centro Médico ABC con mención honorífica
y la subespecialidad en infectología en la Universidad de Texas, recibiendo el premio Merck como residente destacado. Ha participado como ponente y profesor en diversos cursos y congresos. En el Centro Médico ABC ha pertenecido a varios comités académicos y administrativos. Ha sido autor y coautor de publicaciones y libros médicos, así como también su más reciente publicación no médica, El síndrome del humano desgastado. Fue profesor de posgrado de Medicina Interna de la UNAM en el Centro Médico ABC durante 24 años y recibió el Premio Nacional de Salud 2020 en la categoría Persona. Entonces, como pueden ver, tenemos a una gran persona, un gran infectólogo, una gran persona, y muchas gracias por estar aquí, doctor. Adelante. Al contrario, Zaira, un gusto estar con ustedes. Si quieren, empezamos con la presentación y dejaremos después un espacio para preguntas. Adelante, doctor. Sí, si nos quieren compartir nada más sus preguntas por el chat o por el Facebook o por algunas de nuestras redes, las estaremos atendiendo. Adelante, doctor. Bueno, nada más me dicen que corra bien, ¿sí se ve bien? Todo en orden, doctor. Sí, doctor. Ok, bueno, pues miren, lo que le quiero dar es una pues, actualización de lo que está pasando con la pandemia, cuál es la situación que vive el mundo, cuál es la situación que vemos nosotros y cómo están influyendo variantes y vacunas en lo que estamos viendo en nuestra práctica. Estos son los datos del mundo del día de hoy. Esta es la hora de Greenwich, o sea que son unas 6 horas menos. Como ven, está muy actualizado. Llegamos ya a los 210 millones de personas infectadas por un virus desconocido en diciembre del 2019. Desafortunadamente, hemos mantenido más o menos la misma tasa de letalidad desde que empezó la pandemia. ¿Qué es esto? Que de cada 100 personas fallecen 2.1. Esto pasó cuando llegamos a 100 millones y vemos que cuando llegamos a 200 millones, el número de 2.1 pasó a 4.2. Entonces, prácticamente, a pesar de todo lo que hemos aprendido del virus, la mortalidad sigue permaneciendo en una forma más o menos constante. Vemos este primer brote que tuvo el mundo. Llegamos a finales del año pasado, principios de este año, y parecía que teníamos por fin un poco de control en la pandemia. Las variantes probablemente han influido. Primero la variante alfa en un incremento y ahora la variante delta en otro incremento. La mayor parte de los países están teniendo este tercer repunte y nosotros no somos la excepción. ¿Cuál es la diferencia de este repunte a los anteriores? Es un repunte mucho más vertical. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Muy sencillo. Tenemos ahora una variante que infecta pues prácticamente en un promedio de 5 veces más de la variante original. La variante original, una persona infectaba a 2, esas 2 a 2, y así va presentándose un crecimiento gradual de la infección. Después llegó la variante alfa, y la variante alfa de una persona infectaba a 4, y entonces esa a 4, y tuvimos este incremento, también asociado, y hay que comentarlo, con estas medidas de prevención que se pierden en ciertos momentos. Sabemos que diciembre fue un mes en donde por las fiestas decembrinas, por el hartazgo de la pandemia, se hicieron reuniones y desafortunadamente ahí tenemos la consecuencia. El tercer repunte lo tenemos a partir de mayo, que coincide con la salida, la terminación del ciclo escolar pasado. Curiosamente, mucha gente pues estuvo un año sin acudir a las escuelas, pero tuvieron viajes de graduación y fiestas de graduación. Entonces vemos un doble comportamiento, ¿no? El que nosotros dejemos de tener medidas preventivas, junto con variantes que son mucho más contagiosas, pues nos tienen en este pico que, como ustedes saben, el día de ayer prácticamente llegó hasta este punto. Esta gráfica aquí no está todavía actualizada, hay un día de retraso, pero llegamos a los 29,000 casos prácticamente. Ya pasamos la cifra de 250,000 fallecidos. Hay gente que dice que yo he sido muy amarillista y muy negativo durante esta pandemia. Yo creo que si alguien antes de que empezara la pandemia hubiera dicho que había para el año y medio después de que empezó 250,000 fallecidos oficiales, porque sabemos que este número es probablemente 2.3 veces el real, serían alrededor de 550,000 fallecidos, pues es algo como para pensar que realmente no ha sido pesimismo, sino ha sido únicamente presentar los datos como ocurre. Y también vemos que la mortalidad pues sigue más o menos la curva que tiene la presentación de casos. ¿Y por qué lo comento? Porque este repunte
pues probablemente se refleje en más mortalidad en lo que viene en un futuro. Estas dos gráficas son muy importantes para entender lo que está pasando el día de hoy. Primero, la distribución de muertes en porcentaje por los diferentes grupos de edad. Los grupos, sabemos que la enfermedad en el grupo de mayores de 60 años ha sido particularmente complicada, la mortalidad es alta en este grupo de edad, y esto se mantuvo ¿hasta cuándo? Hasta que empezaron a vacunarse. Cuando tú ves la influencia de la vacuna en este grupo de edad, te das cuenta que la vacuna sí funciona, porque el porcentaje nunca cambió hasta que llegó la vacuna. Empezamos a vacunar realmente bien a finales de febrero, principios de marzo. Inmediatamente vemos un descenso. Curiosamente, si ves lo que sigue con el siguiente grupo de edad, ves que tiene este descenso nada más que con un mes de retraso. ¿Por qué? Porque este grupo de edad se empezó a vacunar un mes después del anterior. Y lo mismo está sucediendo con el grupo de 30 a 44 años. Pero lo que llama la atención es que empieza a haber un aumento en el porcentaje de mortalidad de personas de 18 a 29 años. Lo que te habla no solamente que ha habido un descenso de estos grupos, sino que realmente hay un aumento en la mortalidad. ¿Por qué? Porque se mueren más jóvenes. Entonces, esto te habla de la gravedad que estamos teniendo con esta variante. El otro punto que es muy importante, si ustedes ven lo que sucedió en el segundo repunte de diciembre, pues prácticamente no tuvimos niños sintomáticos. Ahora, la cantidad de niños sintomáticos que tenemos con la variante Delta es muy grande. Vean lo que está ocurriendo con 12 a 17 años, en donde el pico es muy grande. Y desafortunadamente, para que este grupo de edad reciba vacunas, en México, pues todavía le falta mucho. ¿Por qué lo comento? Pues porque estamos a punto de la reapertura escolar ante una variante que sí afecta más a los niños. Esto que quede claro, la variante sí ha pegado más a los jóvenes y a los niños. Ahora, seguimos teniendo el problema de la falta de detección de personas asintomáticas, de personas que transmiten el virus y que no se saben enfermas o que no se saben que van a enfermarse en 2 o 3 días. Estas personas hay que ir a buscarlas, hay que ahí hacer pruebas. La única forma de hacerlo es qué gente es sintomática, cuáles han sido tus contactos, vas, los buscas, les haces pruebas y los diagnosticas. Mientras no detengamos el que los asintomáticos estén contagiando, pues no se va a controlar la pandemia, y eso lo hemos vivido, y para hacer eso necesitamos hacer pruebas, pruebas y pruebas, y la estrategia no ha cambiado. Desafortunadamente, los casos severos, inicialmente se pensó que se podían manejar pues, en hospitales de segundo nivel, cuando realmente la enfermedad lo que requiere son camas de terapia intensiva. Entonces, se pensó que aumentando el número de camas, no se iba a saturar el sistema hospitalario y por lo tanto la mortalidad se iba a mantener baja. Lo que no se tomó en cuenta es que la enfermedad requiere de terapia intensiva, de medicina crítica, de especialistas que no están en todos los hospitales, porque esto es lo que presentan los pacientes. Este es un paciente que tiene unos pulmones normales, este es un paciente que tiene un pulmón con COVID. Esta gelatina que se produce en sus pulmones evita que el oxígeno difunda del medio ambiente donde está el 21% a la sangre que llega a los pulmones. Entonces, esta persona va a necesitar más oxígeno. Con el 21% que respira no va a ser suficiente. Y le vamos a poner puntas nasales y después puntas de alto flujo. Y si no funciona, mascarilla. Y si no funciona porque la afección pulmonar ya es de más del 40 al 50%, le necesitas poner un tubo en la garganta y de esa forma pasarle oxígeno en alto flujo y además compresión. ¿Qué hace esto? Un ventilador. ¿Quién maneja un ventilador? No cualquier persona. El ventilador no se conecta, sino el ventilador se tiene que manejar por una persona experta en ventilación. Y desafortunadamente los especialistas en medicina crítica y terapia intensiva no abundan en nuestro país y por lo tanto abrir camas de hospital significó que la mortalidad en muchos de esos centros era altísima. Y así vemos que la mortalidad en el Seguro Social por llegar por COVID es de 43% y en otros hospitales de salud pública es casi de 1 de cada 3. No es porque estos médicos sean malos o porque el servicio de enfermería sea mala, sino porque estos hospitales no estaban preparados para atender los pacientes que presentan esta gravedad que provoca el COVID. Esto ha generado una desigualdad en la atención de la salud y deja un mensaje. No podemos permitir que haya tantos enfermos. Tenemos que prevenir que la gente se enferme. Porque si la gente se enferma y vamos a tener este tipo de atención, pues la mortalidad que vamos a tener es muy alta. Entonces, ¿cómo prevenir?
Bueno, aquí hemos aprendido muchas cosas. Esto es lo que tenemos que poner en práctica. El virus es totalmente respiratorio. El virus no va a ser transmitido por superficies inertes. Olvídense de los tapetes sanitizantes. Olvídense de sanitizar el súper, sanitizar el cuarto, lavar la ropa aparte. Esas cosas no son fomites que transmiten el virus. El virus se transmite de una persona que está infectada y que al hablar, reír, cantar, gritar, toser, estornudar, va a mandar gotitas de sección respiratoria de 3 formas. Las más pequeñas se van a quedar suspendidas en esa área, sobre todo si el área no está cerrada. Imagínense que ustedes están en una junta de trabajo, hay 4 personas en un cuarto y una de ellas está fumando. El humo del cigarro les va a acabar molestando. Pues aquí es lo mismo, nada más que el humo del cigarro no lo ven, son gotitas de secreción respiratoria que contienen el virus. ¿Qué hacen con esa persona que está fumando? Bueno, si la pueden sacar, la sacan, pero si no, abren las ventanas, abren la puerta para que se ventile. Lo mismo tiene que suceder en lugares en donde haya personas que puedan estar conviviendo, porque si el espacio es cerrado, se pueden contaminar. Hay que mantener una distancia. ¿Por qué? Porque el virus también puede salir en gotitas más grandes y si esta persona no tiene cubrebocas y tú tampoco lo tienes, te va a caer el virus en los ojos, en la nariz y en la boca y te vas a infectar. Y también, bueno, las manos, por ser un instrumento que te tocas continuamente la cara, puede ser un transmisor del virus. Olvídense de los sanitizantes. Mejor pónganse un cubrebocas. Busquen espacios ventilados, espacios abiertos, donde no haya muchos individuos con un buen aseo de manos. ¿Qué es este aparatito? Se llama capnómetro. ¿Para qué sirve? Para que tú sepas, porque muchos me preguntan, oye, es que en la oficina no tenemos ventanas. ¿Cómo sé que la oficina está bien ventilada? Puedes poner este aparatito que lo que mide es dióxido de carbono. Les explico. Cuando nosotros respiramos, metemos oxígeno y sacamos dióxido de carbono. Mientras más gente hay, más gente va a sacar dióxido de carbono en un espacio cerrado, y si ese espacio cerrado no evita o no permite que haya una ventilación adecuada, este número va a subir. Si pasa de 700, cuidado, porque entonces la contaminación que puedes tener es grande y puedes, de una forma analógica, pensar que lo que estás teniendo es una persona que puede contagiar. Ahora, sin duda, después de la vacuna, la medida más eficaz para prevenir el COVID es el uso de cubrebocas. Quien no crea en el cubrebocas hoy en día es porque no ha vivido lo que ha pasado en los últimos 20 años. Ahora, desafortunadamente, y lo digo desafortunadamente porque si algo ha caracterizado la pandemia de COVID es la falta de empatía y la falta de solidaridad de muchos individuos. El uso de cubrebocas es una medida de solidaridad. ¿Por qué? Porque lo que va a prevenir es que una persona que no se sabe enferma, contagie. Pero si ya eres así demasiado egoísta y aún ahorita no lo quieres usar, mira, si tú lo usas, puedes prevenir que la infección que tengas sea grave. Les cuento un caso que es real. Hace 3 meses llegó un paciente con COVID, tenía 53 años, él era diabético, con sobrepeso, hipertenso, tenía pavor del COVID, tuvo que salir a viajar, se llevó todas las medidas preventivas, llevaba mascarilla, gel, careta, pero de alguna manera se infectó. Seguramente por toda esa protección que tenía, este hombre, con todo y todos los factores de riesgo que tenía, tuvo una evolución muy benigna. Tuvo fiebre un día, molestias respiratorias, pero ¿qué pasó? Cuando él regresa de viaje, está en contacto con su esposa. Su esposa es 10 años menor que él, triatleta, delgada, muy deportista, sin diabetes, sin hipertensión. ¿Pero qué le pasó a esta mujer? Convivió con su marido sin cubrebocas. ¿Y qué tuvo ella? Una neumonía severa, estuvo 7 días en el hospital y a punto de ser intubada. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La carga viral. Así es que si no quieres usar un cubrebocas porque no quieres ser solidario, úsalo porque te puede prevenir de una enfermedad más grave. Ahora, estas son las medidas que no se han realizado, que no se han cumplido, pero que tenemos que nosotros como sociedad hacerlas. Usar cubrebocas, sobre todo si vamos a lugares cerrados. Mantener un distanciamiento adecuado. Mantener la higiene. Mantener lugares ventilados. Pero esta parte también es muy importante. Si tú tienes COVID, avísale a tus contactos de los últimos 4 días. ¿Por qué? Porque ellos se pueden hacer una prueba, pueden detectar que son asintomáticos y que están contagiando a otras personas, pueden recibir atención médica temprana y les puede salvar la vida. Muchas veces decimos, ay, qué pena, ¿cómo le voy a avisar a fulanito que tengo COVID? Pues avísale a fulanito, porque ese fulanito puede ser que no le vaya tan bien
y el hecho de que tú le avises le salvas la vida. Y si te vas a guardar la pena y no le vas a decir, entonces esa persona no va a tener una evolución adecuada. Necesitamos, y es triste, pero la mayor parte de los mexicanos se diagnostican en el día 5 o 6 de enfermedad. ¿Por qué? Porque no se hacen una prueba hasta que ya están bastante malitos. Entonces, estas estrategias tienen que cambiar. Ahora, eso es lo que ha pasado. ¿Qué puede suceder? Pues primero lo que está sucediendo ahorita es que tenemos una variante mucho más contagiosa. Nada más para que nos demos una idea, esta variante que se originó en la India y que se llama Delta, durante varios días tuvo más de 300,000 contagios diarios en la India. Imagínense que si yo les digo que de esos contagios el 15% van a requerir hospital, estamos hablando que continuamente durante 3, 4 semanas vas a tener diariamente 50,000 individuos que necesitan terapia intensiva. No hay sistema de salud que aguante con esto. Entonces, esto provocó que la India tenga un exceso de mortalidad arriba de 5 millones. O sea, probablemente esos 4,300,000 de los que se hablan de fallecidos en el mundo, pues sean 10 o 12, porque tan solo la India tiene un exceso de mortalidad de 5 millones. Ahora, en México estamos siguiendo la misma curva. Lo que a mí me preocupa es saber si estamos aquí o estamos acá, porque ya ahora llegamos, el día de ayer, a casi 29,000 casos, hoy son 24,000, pero si la curva se mantiene hacia arriba, los enfermos que están diagnosticándose en este momento son los que van a necesitar cama de hospital en unos días. Y si ya ahorita se empieza a saturar el sistema hospitalario, pues estamos en problemas. Entonces, ¿qué? Es un momento de cuidarse, es un momento de guardarse y de evitar lugares en donde podamos contagiar. Ahora, la buena noticia de la Delta es que contagia tanto que llega un momento que ya no puede contagiar a más y entonces cae. Eso es lo que tratamos de tener, 2 semanas de cuidarnos para que esta curva disminuya y entonces tengamos la misma evolución que tuvo la India. Es un momento muy importante el que estamos viviendo ahora. Ahora, ¿cómo podemos salir de la pandemia? Logrando inmunidad. ¿Qué es la inmunidad? Es esto que nosotros desarrollamos para defendernos de una nueva infección. Ahora, hay 2 formas únicas de lograr inmunidad. La forma natural, en la cual tú, que eres susceptible, te pones en contacto con alguien que está enfermo, te enfermas y te pueden pasar 2 cosas. Te curas o falleces, porque sabemos que de 100, 2 fallecen. Y si tú te curas, logras mantener en tu cuerpo una defensa, un escudo que va a evitar que te vuelvas a reinfectar a pesar de ponerte en contacto con otra persona contagiada. ¿Cuánto tiempo va a durar este escudo? No lo sabemos. Ahora, la otra forma de lograr el escudo es vacunándote. Y no tienes que pasar por ese azar de, pues me enfermo y a ver si me curo o a ver si me muero. Ahora, veamos qué pasaría si no tuviéramos vacuna. Necesitamos que el 70% de la población tenga inmunidad. Tenemos un país de 130 millones de habitantes. Necesitamos llegar a 100 millones de personas que hayan sido infectadas. Según números de matemáticos, las infecciones en México no son de 3 millones, son cercanas a 50, 60 millones. Pero también sabemos que el número real de fallecidos anda entre los 550 y 600,000 fallecidos. Entonces, ¿qué? Para llegar a inmunidad de rebaño en forma natural, tendremos que tener más de 1 millón de fallecidos. Esto sería inaudito. Tenemos que confiar en las vacunas, porque además no sabemos cuánto tiempo va a durar una persona con vamos a decir, escudo protector. ¿Cuánto pudiera durar? Pues veamos, otros virus similares al COVID han durado 2 años y el otro, que es primo hermano, 2 años y medio. Y usted me diría, 2 años, oye, qué buena noticia, pues el COVID-19 a lo mejor es lo mismo que el SARS-CoV-1, porque pues es el virus más parecido. Pues ya no es tan buena noticia. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya lleva 20 meses. Y entonces cada vez nos acercamos más en el momento en que la gente deje de tener esa inmunidad si se enfermó. Por eso la gente que se enferma se tiene que vacunar, porque si no va a llegar un momento en donde va a perder ese escudo y se va a volver a reinfectar. ¿Que las reinfecciones existen? Sí. El primer caso de reinfección se demostró en Hong Kong con una persona que tuvo COVID en abril y que luego en agosto del año pasado vuelve a tener COVID. No solamente demostró esta persona que podría una persona sufrir COVID 2 veces, sino también demostró que el virus de la segunda ocasión era un poco diferente al de la primera. ¿Qué es eso? Pues que el virus muta, y esto no nos debería de extrañar porque las mutaciones ocurren en todos los seres vivos. Es más, nosotros somos el resultado de una mutación de miles, de cientos de miles de años de un antecesor
que supuestamente ha generado un Homo sapiens sapiens más perfecto. Y digo más perfecto porque si algo ha puesto en evidencia esta pandemia es que seguimos siendo muy imperfectos, necesitamos de muchas más mutaciones para lograr mejorar. Pero el ser humano sigue mutando, por eso rompen récords mundiales de 100 metros planos, los de crawl saltan más alto, etc. El virus no tiene que cambiar mucho, lo único que tiene que hacer el virus es cambiar la estructura para volverse un virus que se reproduce más rápidamente. Entonces, si ese virus del mercado de Wuhan o del laboratorio de Wuhan, de donde haya salido, que contagió a otra persona y que producía unos cuantos virus, pues ahora se ha convertido en variantes de este virus que produce muchos virus. Es más, este virus ya no existe. Ya lo que existe ahora son variantes de ese virus. ¿Sigue siendo SARS-CoV-2? Sí, pero ya son variantes. Variantes porque tienen diferentes mutaciones en su estructura. ¿Qué tantas variantes hay? Pues por lo menos se conocen estas y puede ser que aparezcan más. Hay 4 que llamamos variantes de preocupación. Hay otras variantes que se llaman de interés, alfa, beta, gamma y delta, y se cambiaron los nombres para no estigmatizar a los países de donde se originaron. Son las variantes que ahorita nos tienen preocupados. Pero, por ejemplo, está esta lambda, que probablemente pase aquí próximamente. ¿Por qué? Porque lambda ha producido el 80% de los fallecidos de Perú y parece ser una variante que tiene mayor resistencia a las vacunas. Entonces, ojalá y esta lambda no sea más rápida que delta, porque ahorita delta predomina porque es la variante que infecta más rápido. La variante que infecte más rápido es la variante que va a predominar en el mundo. Entonces, veamos las características de las que nos preocupan. ¿Por qué son variantes que nos preocupan? Pues alfa, porque fue la primera que demostró que el virus pudiera volverse más activo para infectar. La variante original, una persona infectaba 2. La variante de alfa, una persona infecta 4. Y entonces, si uno infecta 2 y ese a 2, no es lo mismo que uno infecta 4 y ese a 4 y otro a 4. Va creciendo la pandemia mucho más rápido. La variante beta, que se descubrió en Sudáfrica, mostró que tenía una baja sensibilidad a la vacuna de AstraZeneca. Incluso en este país no se usó AstraZeneca porque la variante beta tenía solo el 30% de protección cuando se usaba esa vacuna. Afortunadamente esta variante no proliferó. ¿Por qué? Porque no infectaba tan rápido como las otras. La variante gamma de Brasil puso en evidencia otra situación. Esta variante empezó a reinfectar a individuos más tempranamente de lo que se había visto. Y así una ciudad en Brasil, una ciudad que se llama Manaus, en el Amazonas, había logrado ya el 75% de inmunidad para septiembre del año pasado. Pues para marzo del 21 ya tenía un 30% de nuevas infecciones. ¿Qué quiere decir? Que la gamma, pues se salta ese escudo protector que tú ya has adquirido y te vuelve a infectar. Y después apareció Delta. Delta, como saben, apareció en la India y es un poquito la suma de todos los males. ¿Por qué? Porque infecta 2 veces más que la variante alfa, porque tiene cierta resistencia a las vacunas y porque reinfecta más fácilmente. Y entonces ahorita la variante delta es la que está causando la principal pandemia de SARS-CoV-2 en el mundo. Vean, la variante delta contagia prácticamente a 9 individuos. Para que se den una idea, en esta gráfica, lo que una variante clásica producía una de carga viral, esta produce 1200. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona tiene un tiempo de incubación más corto. Son mucho más contagiosos desde un principio. Tienen una evolución más rápida hacia inflamación. Tienen entonces que tratarse desde un principio más agresivamente porque tienen cuadros más severos. Y lo estamos viendo ahorita. Esta variante infecta más, tiene pacientes que llegan más jóvenes al hospital y estamos teniendo los problemas con esta variante que ya todos conocemos. Ahora, vean lo que produce a nivel de la población. Ustedes saben que la variante alfa se descubrió en Inglaterra. Pues el Reino Unido era prácticamente todo alfa. Cuando llega Delta en marzo, en 3 meses, en unas cuantas semanas, se vuelve Delta la variante que predomina en el Reino Unido. Sustituyó alfa. ¿Por qué? Porque infecta más y entonces es la que va ganando terreno. Lo mismo pasó en los Estados Unidos, donde apareció a finales de abril, principios de mayo, y lo mismo aparece en México. Desde junio, finales de junio de este año, en un análisis que hizo el Instituto Nacional de Medicina Genómica en México, hablaba que el 66.7% de las infecciones que había en la Ciudad de México ya eran por la variante Delta. Si ustedes me preguntan ahorita qué pasa en nuestro hospital,
El 97% de nuestros pacientes tienen la variante Delta y el 3% que no la tienen es porque llevan ahí ya varias semanas en el hospital. ¿Qué tiene Delta? Pues la enfermedad es probablemente más severa, la mortalidad también es probablemente que aumente, es mucho más transmisible y preocupa esto. Este análisis habla de la sensibilidad de las variantes a las diferentes vacunas. Si ustedes ven, la barra verde es de la variante original y en todas mantiene una mayor eficacia que cuando aparecen las variantes. Incluso les comentaba que la variante beta con la vacuna de AstraZeneca era pues, prácticamente no protegida. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es el mensaje de esto? Todavía, afortunadamente, Delta sigue siendo protegida por las vacunas que tenemos actualmente. Hay vacunas que no sabemos qué tan buenas son con la Delta, porque no son utilizadas en el primer mundo. Entonces, no tenemos datos de Sinovac, no tenemos datos de CanSino. Pero lo que sí hemos visto es que va bajando la efectividad. Entonces, si seguimos permitiendo que haya más variantes, si seguimos permitiendo que haya más contagios en el mundo, si sigue habiendo áreas en el mundo donde no haya vacunas, pues van a aparecer variantes que pueden echar a perder todo el descubrimiento de vacunas. La otra cosa que ha puesto en manifiesto Delta es que la aplicación de una dosis, que es la raya punteada, es mucho menos eficaz que si se ponen las dos. Y entonces en los países donde trataban de vacunar con una vacuna a la mayor gente posible, empezaron a ver que tenían muchos contagios y hospitalizaciones en personas que nada más tenían una dosis. Esto ha obligado a que los esquemas de vacunación se completen más rápido, porque el riesgo de desarrollar enfermedad es mayor. Entonces, el ejemplo de Delta es, todavía seguimos siendo protegidos por la vacuna, pero cuidado, cada vez tenemos variantes que son más complicadas de tratar. Ahora, tenemos a las vacunas. Afortunadamente, prácticamente 10 vacunas que se usan en diferentes partes del mundo. ¿Es muy bueno tener muchas vacunas? Sí. Es muy bueno porque así se puede cubrir mucha parte de la población, porque no hay nada peor que no tener una vacuna. Desafortunadamente, no todas las vacunas tienen la misma eficacia. Y desde que se creó el estudio de fase 3 de cada una de ellas, se demostró que la eficacia podía variar de una a otra. Las vacunas de RNA han sido las más eficaces. De las vacunas de vector viral, tanto la vacuna de Sputnik como la de AstraZeneca demostraron de un inicio que tenían mejor eficacia. Pero algunas vacunas, como las de vacunas de virus inactivados, tenían una eficacia desde un principio de 5.3. Ahora, ¿cómo se iba a traducir esto en la vida? No lo sabíamos. Mejor ponte una vacuna. Ahora tenemos más datos. Vemos que Israel, que empezó a vacunar desde diciembre, tuvo un descenso en el número de casos confirmados. ¿Qué utilizó Israel? La vacuna de Pfizer. Ahora, el Reino Unido también empieza a aumentar la vacunación a partir de enero. ¿Qué pasa con los casos del Reino Unido? Decaen. Entonces, ¿qué vacuna utilizó el Reino Unido? Pfizer y AstraZeneca. Ahora, ¿qué pasa con Chile? Ustedes ven aquí que tiene un aumento en el número de vacunas y el número de casos no solamente no disminuye, sino aumenta. ¿Qué vacuna utilizó Chile? Sinovac. Ahora, ¿cuál es el problema en México? Pues que tenemos un tutti frutti, porque tenemos Pfizer, ya vamos a tener Moderna, tenemos Sputnik, tenemos AstraZeneca, tenemos Sinovac e incluso tenemos una que se llama CanSino que ni siquiera ha, en estas alturas, mostrado cuál es la eficacia en el estudio fase 3. Entonces, este es un problema porque tenemos diferentes grupos de población que van a tener diferente efectividad de las vacunas. Insisto, no hay peor cosa que no tener una vacuna, pero sí hay diferencia entre las vacunas. Ahora, ¿cómo nos protegen la vacuna en la vida real? Los que no crean en las vacunas, que vean este estudio, que creo que es el más importante para entender la protección de las vacunas. 100 millones de personas que fueron vacunadas en los Estados Unidos para abril 30. Hubo 10,262 casos de COVID. O sea, primer mensaje, ¿te vacunas? ¿Te puede dar COVID? Sí, pero de esos solamente 995 se hospitalizaron y solo 160 fallecieron. La vacuna no es perfecta. Requiere de que la persona crea defensas a través de un sistema inmune que si lo tiene muy afectado, pues ese sistema inmune no le va a permitir realizar una buena defensa. Pero la mortalidad en 100 millones de personas fue de 160, de 0.007, cuando sabemos que de 100 millones de personas que les da COVID,
se mueren 2.1 millones de personas. Entonces, 2.1 millones de personas contra 160, ustedes decidan en dónde tienen más posibilidades de estar a salvo, con vacuna o sin vacuna. Ahora, empezamos a conocer que las vacunas se pueden mezclar. Ya hay un estudio de AstraZeneca y Pfizer. También, pues, un estudio que se realizó por razones meramente políticas, porque cuando hubo el Brexit, parte de Europa no quiso comprar la vacuna de AstraZeneca, a pesar de que ya muchos individuos habían recibido esa vacuna como primera dosis. Entonces recibieron Pfizer como segunda y lo que vieron es que tenían tan buena eficacia como si recibieran 2 AstraZenecas o 2 Pfizer. Así es que, ¿qué habla de esto? Que probablemente podamos mezclar vacunas. ¡Qué bueno! Porque vacunas que tienen menos eficacia probablemente se pueden mezclar con vacunas que tienen mejor eficacia, pero aún no lo sabemos. La única mezcla que realmente conocemos es la vacuna de AstraZeneca con Pfizer. ¿Probablemente se puedan mezclar vacunas? Sí. Vamos aprendiendo lo que va pasando en el mundo, en donde en algunos lugares, por ejemplo en Argentina, llegó Sputnik la primera dosis, no les van a dar Sputnik segunda dosis, un problema ahí de gobiernos. Entonces van a tener que poner una combinación, veamos qué sucede, veamos qué resultados tienen y tomemos las decisiones en base a lo que realmente sabemos o vamos aprendiendo acerca de esta pandemia. ¿Qué tan seguras son las vacunas? Ojo, las vacunas están hechas de RNA. El RNA no entra a tu núcleo. El RNA sale una copia de DNA del núcleo para que tú sintetices proteínas. Así es que el RNA que te inyectan no va a cambiar tu código genético, no va a insertarte un microchip, no te va a volver estéril, no va a cambiar la forma de pensar que tienes. Es una vacuna segura, que lo que hace ese fragmento es producir únicamente una proteína, que es una parte del virus, no produce virus, produce una parte del virus ante lo cual tú haces anticuerpos. La tecnología que se planteó para desarrollar estas vacunas se hizo hace 25 años. La persona que desarrolló o que pensó en cómo desarrollar esta vacuna ganó el premio Nobel hace 25 años. Así es que no es una vacuna hecha de la nada. Venían haciéndose para otros virus, dengue, ébola, HIV, y ante la emergencia que tenemos ahorita, pues la investigación se fue hacia COVID. Ahora, que las vacunas pueden tener riesgo de tener efectos colaterales. Sí, toda la vida tiene un riesgo. Pero veamos el riesgo real. Uno de los que más ha sonado es el desarrollo de trombos en personas que recibieron AstraZeneca. ¿Sí? 4 casos por cada 1.000.000 de vacunas desarrollan trombos. Comparémoslos con otras actividades de la vida. Mujeres que toman pastillas anticonceptivos. De cada 1.000.000 de mujeres que toman pastillas anticonceptivas, va a haber 1.200 casos de trombosis. 4 casos contra 1.200. De cada 1.000 fumadores, 1.000.000 de fumadores, va a haber 1.763 casos de trombosis. Y si tú le tienes pavor a la vacuna de AstraZeneca, pues tiene pavor realmente al COVID. ¿Por qué? Porque de 1.000.000 de casos de COVID, hay 165,000 casos de trombosis. Así es que si tú no quieres tener trombosis, no pienses que te lo va a provocar la vacuna, te lo va a provocar el COVID. Otros efectos colaterales, el Guillain-Barré, una enfermedad neurológica rara, pues vean la frecuencia, es 0.0007% en la población que ha recibido la vacuna de Johnson & Johnson. Y que han hablado de efectos en el corazón. Sí, son 375 casos en 40 millones de dosis de Pfizer. ¿Existen riesgos? Sí. Desafortunadamente habrá personas que no tengan una buena respuesta a la vacuna, sí, pero el beneficio que va a tener la mayor parte de la humanidad, la verdad es mucho mayor que esos pequeños casos. Ahora, que creen que la vacuna va a producir zombies, déjenme decirles que ya para ahora casi 1/3 parte de la población ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Si realmente esto lo provocara, ya los veríamos en la calle, porque hay 1 de cada 3 en el mundo que está vacunado. 4.84 billones de dosis se han administrado. Muchos de los países ya llegaron a la inmunidad de más de 70% con las vacunas aplicadas. Desafortunadamente, la distribución de la vacuna ha sido muy poco equitativa en el mundo y como todo, los países de primer mundo han recibido más vacunas que los países del tercer mundo. ¿Dónde está México? Pues aquí en la mitad. ¿Qué significa esto de México? Bueno, significa que se han puesto ya más de 55 millones de dosis de vacunas. ¡Qué bueno! Pero realmente solo el 23% de la población mexicana tiene un esquema completo.
¿Qué tan importante es? Bueno, veámoslo. Se ha visto que la gente que está totalmente vacunada tiene una infección que lo lleva al hospital muy baja. Pero si no estás completamente vacunado, porque nada más tienes una dosis o no tienes ninguna, la posibilidad de que llegues al hospital es muy alta. Entonces, de otra forma de ver esto es 77% de los mexicanos no están completamente vacunados o no están vacunados y entonces tienen riesgo de llegar al hospital. Por eso se ha insistido tanto en que la vacuna se tiene que abrir a todos los sectores de la población y no ser solamente un instrumento gubernamental y totalmente centralizado al gobierno federal. Las vacunas en los niños, si vamos a tener que vacunar a los niños, cada vez vemos más casos en niños. Hay 7 niños que fallecen por cada 10,000 niños que tienen COVID. Es una cifra muy baja, pero cuando tienes 10,000 niños son 7 y cuando tienes 1,000,000 son 700 y no queremos que empiece a pasar esto y por lo tanto vamos a tener que proteger a los niños. Ya se vacunan en los Estados Unidos de 12 años en adelante. Va a haber un estudio que va a permitir que se vacunen desde los 5 años hasta para adelante de Pfizer y de Moderna en las próximas 2 o 3 semanas. Hay estudios que se están realizando en personas, en individuos de 6 meses a 2 años y de 2 años a 5 años. ¿Por qué estos van a tardar más? Porque hay que encontrar cuál es la dosis correcta. No es lo mismo vacunar a un niño que pesa 15 kilos que a un adulto que pesa 70. Se van a tener que buscar cuáles son las dosis correctas. Ahora, es muy importante que estamos viviendo una tercera ola, pero si seguimos por donde vamos, pues viene la cuarta y vendrá la quinta. Necesitamos aprender del virus, porque ahorita viene la reapertura escolar en el momento en donde tenemos la tercera ola en el mayor punto. Descenso de la inmunidad, hemos visto que pues, cada vez pasa más tiempo y las defensas que tú creaste para una enfermedad pasada van disminuyendo. Y viene el invierno, porque ya vimos que el invierno pasado fue terrorífico. Entonces, o nos ponemos las pilas o se nos va a salir otra vez de control el COVID. Más bien, no lo vamos a lograr controlar porque nunca lo hemos podido controlar. Pero para esto, tenemos que aprender las lecciones que nos ha dejado el COVID. Primera, somos vulnerables, somos seres humanos, somos propensos a enfermarnos y sí a morir. Entonces, no te creas invulnerable, aunque seas joven, aunque seas deportista, te puedes enfermar, puedes contagiar, pero tú también te puedes enfermar. Entonces, hay que cuidarnos, hay que disfrutar lo simple de la vida, hay que entender que ahorita es momento de compartir las alegrías con el núcleo familiar, que sí somos seres sociales, pero hay que ser seres responsables antes que sociales. No podemos tener bodas de 1,000,000 de personas en salones cerrados. ¿Por qué? Porque esa boda se va a traducir en una cantidad de infectados enorme. También tenemos que entender que tenemos un problema de salud, tanto individual. México es el país número 1 en obesidad infantil y número 2 en obesidad global del mundo. Somos un país que con la obesidad y el COVID ha tenido muy malos resultados. Que como país el sistema de salud está agotado. No tenemos insumos, no tenemos medicamentos y los trabajadores de la salud, se los digo, estamos cansados. Entonces necesitamos entender que no es un buen momento para enfermarse y que además el mundo no ha contribuido en la forma equitativa de repartir vacunas para que esto tuviera pues realmente un efecto en todas las partes. Para eso se necesita liderazgo. Y a ustedes que están hoy viendo esta plática, les pido que sean líderes con sus familias, con sus amigos, que platiquen que esto es algo real, que sigue pasando, que no es invento, que no es amarillismo, es algo que estamos viendo todos los días. Desafortunadamente, y no quiero dejar la plática sin mencionar lo triste que ha sido para los trabajadores de la salud de México esta pandemia. Somos el país número 1 en muertes en médicos, enfermeras, trabajadores de laboratorio, químicos, radiólogos, etc. He perdido amigos cercanos, compañeros de generación, de estudio, del hospital, enfermeras con las que trabajé mucho tiempo, porque ellos estaban intentando salvar a pacientes que probablemente no se cuidaron, que se fueron de viaje, que no usaron cubrebocas y que llegaron enfermos. Muchos de ellos han muerto. Esos son los verdaderos héroes. Pero no solamente en México, no se les ha reconocido a los trabajadores de la salud. Y no quiero medallas ni quiero aplausos, pero ni siquiera fueron para darnos una vacuna cuando nos tocaba, porque trabajamos en el sector privado. Eso
es una bofetada. El tener el viernes un evento en el Zócalo, cuando están habiendo el mayor número de infectados que se está reportando en el país y los trabajadores de salud estamos recibiendo esos pacientes todos los días, es una puñalada por la espalda. La forma como se nos ha tratado a los trabajadores de la salud es denigrante, es insultante. Y esto, desafortunadamente, será una huella que tendremos el resto de nuestras vidas, porque yo, mis amigos que he perdido en esta pandemia, no los voy a recuperar nunca. Y quiero terminar diciendo que, desafortunadamente, el virus no se va a ir. Tenemos que aprender a coexistir con el virus, pero hay formas de coexistir. Si nosotros usamos las medidas de prevención adecuadas, podemos tener mucho mayor seguridad. Si queremos salir en la foto del Instagram en un bar, pues yo no sé cómo cabe la foto. Tenemos que entender que coraje no es ausencia de miedo, es enfrentarlo a él. ¿Cómo? Haciendo las medidas preventivas que sabemos, haciendo que nuestros hijos que van a tener que regresar a la escuela sepan usar un cubrebocas, sepa que en el aula tiene que estar ventilada, sepa que le puedan decir a su compañero, oye, usa el cubrebocas, porque yo le he dicho a personas, usa el cubrebocas, y he recibido de ellos insultos. Ha sido muy triste la forma como la gente ha manejado el egoísmo en esta pandemia. Entonces, les pido a ustedes que lleven el mensaje, que hagan ver que esto es real, que nos tenemos que cuidar, que ya no podemos seguir igual. Muchas gracias, doctor. Zaira, no sé si quieres empezar o hacemos la pausa para... Hacemos la pausa con lo de FUTEGE y después iniciamos con las preguntas. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Ahorita tenemos una lista de preguntas, lo vamos a bombardear, pero antes que nada, darle las gracias por esta plática tan completa, tan detallada y sobre todo para sensibilizarnos. La verdad es que a veces vamos ya por la vida, y me incluyo, un poquito confiados, y creo que nos hace falta escuchar de un experto como usted todos los riesgos a los cuales estamos expuestos, y desde luego que bueno, es importante este trabajo de sensibilización que a su vez, gracias a las redes, pues, se va a multiplicar en llegar a muchas personas. Pero bueno, antes que nada, como le comenté en el medio tiempo y para nuestro auditorio, comentarles que estamos justamente lanzando una campaña. Esta campaña es para apoyar un tratamiento para cáncer colorectal. Nuestra meta es llegar a 72,000 pesos. Estas donaciones son deducibles de impuestos, y les vamos a pasar la pantalla nada más para que tengan ahí los datos. Independientemente de eso, como ustedes saben, estamos en redes sociales, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Entonces ahí pueden enterarse de todas estas iniciativas. Como saben, somos un grupo de responsabilidad social, y lo que estamos tratando de hacer es apoyar al ciudadano de a pie, no solamente con estos webinars, sino con las diversas campañas que estamos tratando de lanzar. Ahí lo tienen, los datos de la cuenta bancaria. De todos modos, los vamos a incluir al final. Y estas aportaciones se van directamente a la fundación, es decir, no pasa por nosotros. Lo único que les agradeceríamos es si hacen alguna donación, en la parte de la referencia incluyan que es de TUO, para que sepan que de acá viene la aportación. Y nada, les agradecemos muchísimo su tiempo. Zaira, te cedo la palabra para que empieces con las preguntas. Lo que vamos a tratar de hacer, doctor, como hay tantas preguntas, es englobarlas. Y creo que sí, lo principal es que sensibilizar con algo tan sencillo, digamos, con el usar el cubrebocas, y con este mensaje que acabas de dar, con todos los que estamos aquí, y replicarlo, vamos a poder llegar a muchas personas. Muchas de las preguntas es la combinación de las vacunas, doctor, y el tiempo entre una y otra. Y por ejemplo, también de algunas personas que ya tienen alguna vacuna y que dieron positivo a COVID, si deben de vacunarse de nuevo. Mira, yo creo que ahorita el uso de terceras dosis, cuando tenemos una población en donde el 77% de los mexicanos todavía no reciben un esquema completo, pues es otra vez ser poco solidario. Las terceras dosis están realizándose en países que empezaron a vacunar mucho antes que nosotros. Llevan varios meses más de adelanto. Se está hablando de que se va a empezar a revacunar cuando tengas 8 meses de la segunda dosis.
Entonces yo ahorita les diría a todos que tranquilos. Ahora, la única combinación que se sabe que es efectiva es AstraZeneca y Pfizer. Uruguay, Chile y República Dominicana van a empezar a hacer estudios con Sinovac y Pfizer. Esperemos esos resultados para saber si tú recibiste Sinovac, si tienes que ponerte una tercera. Estamos haciendo estudios para saber cuáles son las vacunas que tienen la mayor eficacia y cuáles son las que se tienen que complementar con otra vacuna. Pero entiendan algo, las vacunas que hay ahorita fueron creadas para un virus que ya no existe. Es como si tú dijeras que te vas a poner la vacuna para la influenza de este año con 2 vacunas de la influenza del año pasado. Esperemos tantito, dejemos que se vacunen más mexicanos. Necesitamos que muchos mexicanos se vacunen, porque si no ellos van a seguir siendo la fuente de contagio. Hay que convencer a los que no se quieren vacunar de que es una labor social, es algo que les tocó vivir. A algunos de nuestros abuelos les tocó ir a la guerra, pues aquí lo único que tienes que hacer es ponerte una vacuna. Hay que hacerlo y hay que promover eso. Entonces, la combinación de vacunas, la única que yo en lo personal, a título personal recomiendo, es que si tú tienes CanSino, busques una vacuna extra, porque esa vacuna sigue sin presentar sus estudios fase 3. Desafortunadamente todo el magisterio se vacunó con esa vacuna y ahora pues seguimos sin saber cuál es la eficacia de esa vacuna. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas acerca de la vacunación en pequeños y también de la enfermedad en pequeños. Entonces, la primera pregunta es si existe evidencia acerca de la seguridad y eficacia para vacunar a pequeños de 12 años en adelante. Y de la mano de esto también hay algunas dudas respecto de los pequeños que tienen alguna consideración especial, como por ejemplo ser niños prematuros y que han tenido problemas respiratorios de hospitalización, si tienen mayor riesgo. Hay varias preguntas acerca de este mismo tema. Bueno, mira, los niños se van a tener que vacunar. A ver, ¿por qué no se han vacunado los niños? No porque pensamos que la vacuna no sea segura, sino porque el virus afortunadamente ha tenido esa nobleza de no afectar mucho a los niños. Yo les aseguro que si hubiera sido al revés, los adultos mayores fueran los que duraran o fueran inmunes al virus, pues se hubiera empezado a vacunar a los niños. Los niños naturalmente se vacunan más porque son la edad en la que nosotros los vacunamos. No le tengan miedo a una vacuna que puede ayudar más ahora que estamos viendo cada vez más pequeños infectados con síntomas. Entonces, pues yo lo que les digo es, tranquilos, vacunen a sus hijos cuando se pueda. En Europa y en Estados Unidos están vacunando a todos los niños mayores de 12 años. Van a poder tener una reapertura escolar mucho más segura que la que vamos a tener nosotros. Así que no le tengan miedo a las vacunas para sus hijos. Mis 2 hijas, ya sé, están más grandes, pero ya están vacunadas y no saben qué tranquilidad me da. Gracias. Adelante. Gracias, doctor. Pues sí, la importancia de la vacunación y también de estar enterados y no necesariamente vacunarse sin tener la información necesaria, porque, por ejemplo, aquí tenemos también una pregunta en relación a la prueba de antígenos. Saber qué tanto tiempo después de tener una enfermedad o bien después de haber tenido la vacuna, la última dosis o la que sea, cuánto tiempo después hacerse esta prueba y también cómo esta prueba nos ayuda para saber si se requeriría quienes tienen la posibilidad de ponerse otra dosis, por ejemplo, de vacunación, cómo tomar en cuenta eso para tomar una decisión. Vamos a poner un ejercicio real. Vamos a suponer que hoy Zaira, Cristina y yo desayunamos para planear esta plática. Y hoy Cristina llega y nos dice a Zaira y a mí, fíjense que salí positiva a la prueba. Zaira y yo queremos salir corriendo y hacernos la prueba inmediatamente para ver si nos contagió Cristina. No lo hagan. Tienen que esperarse 5 días desde el contacto. Después de 5 días, si no tienen síntomas, se hacen una PCR. Pero ojo, la ventaja del antígeno es que si yo a los 2 días empiezo con gripa, dolor de cabeza y fiebre y voy y me hago una prueba de antígeno, Cristina me contagió, no hay duda. Ya no tengo que hacerme PCR. Me hice una prueba más barata, más sencilla, más rápida. Y más rápido sé que tengo COVID y me puedo aislar y evitar más contagios. Después de que salgo positivo o que empiezo con síntomas, me tengo que guardar 10 días. Después de 10 días, ya no necesitas hacerte ninguna prueba. Y después de esos 10 días, a las 2 semanas, te puedes vacunar. No tienes que esperar 3 meses. A las 2 semanas, te puedes vacunar. Ahora, si te vacunaste con una buena vacuna en un lugar en donde crees que la vacunación fue adecuada, no tienes que andarte haciendo anticuerpos. Si tú te vacunaste en forma privada y te llevaron la vacuna de Pfizer en una cajuela que seguramente no está a -70 grados,
seguramente no te pusieron una vacuna buena. Eso ha pasado. Entonces, si tienes duda de que la vacuna que tú recibiste fue buena, hazte una prueba de anticuerpos. Si tienes alguna enfermedad en donde tu sistema inmune está bajo, pues hazte una prueba de anticuerpos. Si no, no. Les voy a decir por qué. No sabemos cuál es el número de anticuerpos real que te protege. Ha habido gente que tiene 250 anticuerpos y se infecta. Ha habido gente que tiene 50 anticuerpos y no se infecta. Son no solamente los anticuerpos. El sistema inmune está compuesto de muchas cosas. Entonces, no se hagan pruebas innecesarias. Pero recuerden, a los 5 días la prueba si no tienes síntomas. A los 10 días eres libre y a los 15 días te vacunas. Así está fácil. 5, 10, 15. Muchas Doctor, gracias. hay muchas preguntas referente al regreso a escuelas. Incertidumbre, ¿no? ¿Qué deben de hacer los padres o a qué deben de estar atentos con el regreso a la escuela? Mira, el regreso a clases, pues desafortunadamente se está tomando ahorita en un momento en donde está siendo muy complicado. Entonces, creo que el regreso a clases en este momento, donde tenemos la mayor cantidad de casos y donde tenemos un aumento en el número de niños infectados, no es la mejor idea. Pero lo que es cierto es que vamos a tener que regresar a clases un día y el COVID va a estar ahí. Yo que sugiero que no regresemos a clases ahorita, pero que sí empieces tú a educar a tus hijos, no nada más a esconderte y no salgas y no ves a tus amigos, sino enseñar a tus hijos a usar el cubrebocas, a que tienen que buscar lugares que estén bien ventilados, que no pueden estar rodeados de muchos individuos, que mantengan una distancia con sus amigos. Ustedes tienen que enseñar a sus hijos a protegerse, porque el virus va a estar ahí. Ahora, no debemos de salir en el momento en que todos los tiburones están en el agua, porque no vas a enseñar a tu hijo a nadar, que es muy importante que le enseñes a nadar, porque se puede ahogar, pero no lo vas a enseñar a nadar cuando están llenos los tiburones. Entonces, mi recomendación es, yo me esperaría con el regreso a clases, me esperaría por lo menos unas 2 semanas más, a lo mejor mediados de septiembre, finales de septiembre. Creo que no les va a hacer mayor daño del que ya se les ha hecho, les ha tocado vivir esto, pero lo que sí es muy importante, enseñemos a nuestros hijos a cuidarse, porque lo único que hemos hecho con los niños es decirle no, 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 no puedes ir a la escuela, no puedes ver a tus abuelos, no puedes ver a tus amigos. Enseñémoslos a cómo cuidarse. Muchas gracias, doctor. Hay unas preguntas sobre los infectados, que tienen que ver con las vacunas. Es decir, si ya se infectaron, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se vacunen? Y los que se vacunaron y después se infectaron, si se tendrían que volver a vacunar. No, esto es importante. Los vacunados, te protege la vacuna de enfermarte en forma grave, llegar al hospital o fallecer por COVID. Eso es lo que hace la vacuna. Desafortunadamente, la vacuna no evita que te puedas contagiar. Y ese es un problema, porque si te contagias, puedes contagiar a otras personas, incluso estando asintomático. Entonces, el mensaje es, si estás vacunado, ten tranquilidad, pero usa un cubrebocas, porque si llegas a ser un portador asintomático, vas a estar contagiando si no usas un cubrebocas. Ese es el mensaje. Vacúnate, usa cubrebocas, y entonces sí, vamos a ver un descenso en el número de casos. Si tú te vacunaste, te enfermas, ponte la segunda dosis. Si tú tuviste las 2 dosis y tienes un contagio, no te preocupes, no tienes que ponerte otra. Ya tienes doble inmunidad, la de vacunas y la de haberte enfermado. Entonces, tranquilos, vamos a tratar de hacer eso, vacunarnos y usar el cubrebocas. Y de esa manera vamos a estar mucho mejor. Gracias, doctor. Yo tengo aquí un par también para usted. Estamos hablando mucho de la vacuna, pero no hemos hablado mucho del fortalecimiento del sistema inmune. Creo que definitivamente, como usted lo señalaba, el hecho de que te pongan la vacuna también tiene, pues, efectos secundarios en función de en dónde se encuentra tu sistema inmune. Entonces, independientemente digo, la recomendación aquí pues es clara, ¿no? De sí con la vacuna, pero independientemente, porque hay muchas personas que deciden no, ¿cuáles serían sus consejos para el fortalecimiento del sistema inmune? Pues mira, la realidad es que la mejor manera de tener un sistema inmune saludable es tener una vida saludable, durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio. Sí, vitamina D ha demostrado que ayuda, vitamina C ayuda, zinc. Pero les digo algo, no van a modificar su sistema inmune por 15 días de tomar vitamina D o por 15 días de tomar vitamina C.
tengan una vida más saludable. Creo que también nos ha enseñado el COVID que hay que tener más salud en nuestros cuerpos. Entonces, trata de llevar una vida lo más saludable. Si no te ha dado COVID, trata de hacer algo de ejercicio, mantente en forma, trata de dormir tus horas, trata de disminuir el estrés. Eso te va a ayudar. No hay nada que sustituya como prevención al cubrebocas y evidentemente a la vacuna. Excelente. Ahora, han habido seguramente bastantes avances desde que inició el virus en cuanto a la supervivencia en las superficies, vamos a decir, al aire libre. ¿Qué es lo que se sabe hoy por hoy? Esa por una parte. Y por otra parte, en las láminas que nos presentó, hablábamos un poquito de el impacto en el cuerpo, vamos a decir, los efectos que pueden tener las diversas variantes. Pero no está muy claro, por lo que alcancé a percibir, si estas nuevas variantes afectan en mayor medida a las variantes que ya existían en cuanto a la, vamos a decir, complicación para el propio cuerpo, para defenderse. Pues la variante lo que va a hacer es sustituir a las variantes anteriores en cuanto a que va a ser la variante que va a predominar en la comunidad. Me preguntaba alguien en una plática que di que si te podías infectar por 2 variantes al mismo tiempo. Pues sí se puede, es raro, pero pudiera ocasionarse. Lo que puede pasar es que tú, al estar infectado y tener un virus que se está replicando, ser el generador de una nueva variante. Y esa variante, dependiendo de la gravedad o de la facilidad que tenga para infectar a otros, pues pudiera ser predominante. Y entonces puede venir una variante que aparezca de Colombia, y ahorita una que se está estudiando, puede haber una que aparezca de México y que pudiera ser más delicada. Entonces, mientras haya transmisión viral, ese es un problema. Va a haber la probable aparición de variantes. Es por eso que es tan importante disminuir no solamente la cantidad de enfermos y fallecidos por COVID, eso es muy importante, pero hay que disminuir el número de transmisión, porque si no logramos disminuir el número de transmisión, vamos a estar lidiando con variantes nuevas que nos van a estar poniendo en riesgo, no solamente de que pueda ser un cuadro más grave, sino que las vacunas no funcionaran. Y entonces sí, vamos a estar como estábamos en enero del 2020, con un virus más agresivo que en ese entonces, y otra vez sin vacunas. Ahí nada más hacer la aclaración. ¿El cuadro es más grave en función de las variantes actuales o no? Sí, el cuadro es más agudo, más infeccioso y todo indica que los pacientes se enferman con mayor severidad. De acuerdo. Y la primera pregunta que era sobre la supervivencia al aire libre del virus. ¿Hay algunos estudios recientes que demuestren? Realmente la supervivencia del virus en fomites, en superficies inertes, es despreciable. Olvídense de sanitizar el súper, olvídense de sanitizar la casa, olvídense de rociar de flit a su marido o a su esposa. Háganlo nada más por cuestiones vengativas, pero no lo hagan para prevenir el COVID. No sirve. Entonces, hagamos lo que sí sirve. Ventilar espacios, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones. Entonces, eso sí sirve. Olvídense ya de los tapetes sanitizantes, de los sacos sanitizantes. Eso, pues lo pensamos en un inicio porque no sabíamos del virus, pero ahora sí ya sabemos que no sirve. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora voy a entrar con las preguntas de las conspiraciones. En las redes sociales, primero déjame decirte, Paco, que hay muchos mensajes para ti, felicitándote, agradeciéndote y externándote su admiración por ti, por el trabajo que has hecho. Entonces, primero lo comparto. Después, comentarte que hay algunas preguntas acerca de este fenómeno del que se habló, donde aparentemente, donde había sido la persona inmunizada, donde se había colocado la punción, se pegaba el metal. Hay preguntas en las redes acerca de esto, y otra de ellas es acerca del síndrome de Guillain-Barré, donde hay casos, inclusive nos externan personas directamente que hay casos, si podrías hablar un poco de esto. Sí, comentaba del Guillain-Barré, incluso presenté en una lámina que la frecuencia de Guillain-Barré con la vacuna de Janssen o de Johnson & Johnson es de 0.007. O sea, sí hay gente que tiene Guillain-Barré, que puede tener Guillain-Barré por otras vacunas, que puede tener Guillain-Barré por una bacteria que se llama Campylobacter pylori, y eso puede suceder y desafortunadamente pues es una enfermedad que puede ocurrir. La incidencia con vacuna es muy baja. Ahora, de esta conspiración, no, bueno, tiene un excipiente la vacuna que puede ser metálico, pero de ahí
a que eso nos vaya a magnetizar y nos vaya a cambiar el chip o nos vayan a gobernar, pues yo les pregunto, ¿de verdad nos creemos tan importantes para que alguien nos quiera gobernar? O sea, vamos, o sea, antes lo que nos tocaba era ir a la guerra, ahora te toca ponerte una vacuna. Creo que tenemos que pensar que el complot nos lo estamos haciendo nosotros mismos si no nos vacunamos. Doctor, gracias. Otras dos preguntas, dos en uno. Preguntan el tiempo recomendado entre dosis, que fue Astra y Pfizer, en un chico de 18 años. Ok, el margen de espacio entre una vacuna es de 28 días. También vi que alguien puso ahí que si había recibido CanSino, ¿cuándo se podía vacunar? A los 28 días. No se pongan vacunas más cerca de 21 días, que es Pfizer y Pfizer, porque entonces pues lo que estás teniendo es una dosis muy grande de primera dosis y no estás teniendo el booster que necesitas como la segunda dosis. Entonces, 28 días, a partir de 28 días. También puedes ponerte la vacuna hasta los 4 meses después y vas a tener un buen efecto. El problema es que vas a durar 4 meses en los que nada más tienes una vacuna y como les comenté con la variante Delta, eres más susceptible a que te vuelvas a enfermar. Doctor, ¿y si una persona de 70 años se vacuna en México con Pfizer, pero ahora vive en Europa y tiene un riesgo de salud, ¿tendrá algún riesgo de salud si se vuelve a vacunar? ¿Sería la tercera dosis? Sería la tercera dosis. Ahorita solamente se están poniendo terceras dosis los que tienen más de 8 meses de haberse puesto la segunda y que tengan o más de 70 años o tengan algún problema de defensas. Ok. Gracias. Me quedarían 2 minutos. Pues simplemente agradecer por esta gran y brillante explicación. Invitamos a todo el mundo que tiene acceso a que la comparta. Es muy importante el mensaje que nos está mandando. Este es el momento, como el doctor lo indica, como sociedad de unirnos, como nuestro nombre lo indica, todos unidos vamos a poder vencer esta pandemia. Te agradecemos muchísimo, doctor, que hayas compartido con nosotros y te pedimos si en un momento dado podemos acceder nuevamente a ti para algunas dudas que quedaron pendientes y que nosotros nos sigan en nuestras redes para poderlos contestar. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram y en Twitter como Todos Unidos Online. ¿Y a ti dónde te pueden ubicar? Porque incluso hay preguntas acerca de dónde te pueden ubicar para algunas consultas. Mi Twitter es @drPacoMoreno1 y bueno, si en un momento dado necesitan, a través tuya me pueden localizar. Desafortunadamente, llevo a tener más de 1500 watts al día, entonces es un poquito complicado a veces atender tantas personas. Tengo un grupo maravilloso de socios que me ayudan, pero realmente a veces estamos sobrepasados. Espero que no lo necesiten. Si algún día me necesitan, seguramente pueden a través de Cristina o de Zaira tener mi teléfono y con todo gusto trataré de apoyarlos en lo que yo pueda. Como ustedes saben, y lo sabe Zaira y lo sabes tú, no cobro por estas presentaciones, no se cobra absolutamente nada. Mi único favor que les pido es hagan extenso el mensaje. Les prometo que estamos muy cansados todos los que hacemos esto. Necesitamos que nos ayuden. Ya no podemos solo los trabajadores de la salud. Muchas gracias, doctor. La verdad es que por todo esto que nos acabas de compartir y bueno, recordarles a todos que esta plática está grabada en Facebook, va a estar en YouTube para que la puedan compartir. Y bueno, sin más, agradecer por todo lo que nos has compartido, sobre todo saber que no debemos bajar la guardia, que hay mucha del personal médico que nos ha apoyado durante toda esta crisis, que muchos desafortunadamente han perecido y debemos de ser conscientes de ello, que quienes estamos aquí hoy seamos responsables con la sociedad, con nuestras familias, con las personas que conocemos y que sigamos las recomendaciones. Por algo existe una Organización Mundial de la Salud, por algo hay expertos de la salud como tú que nos comparten esta experiencia y que lo compartamos, como bien nos lo comentas. Entonces, bueno, pues agradecemos a todo el auditorio que nos acompañaron el día de hoy, a este grupo de Todos Unidos Online que es para ustedes y por ustedes. Y bueno, pues síganos en nuestras redes, como ya dijeron, y muchas gracias, doctor Francisco Moreno. Gracias, Francisco, y apóyenos con la causa de FUTEGE, de nuestra campaña de cáncer, por favor. Un abrazo, Francisco. Y abrazo a todos, cuídense mucho. Gracias, Francisco. Gracias por todo. Que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron.